que ahí estamos. No es menor, no es menor. Y también esto entronca, Fernando, con el tema de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II. Así es, plenamente. Al cumplir 50 años, el Papa ha insistido que quiere un año de la fe, que hagamos un año de la fe. Y el concilio, como esta carta de los obispos, nos enseña que tener fe no es solo rezar, no es solo meterse a la iglesia y golpearse el pecho, que si hay alguien que llora, yo le tengo que sacar sus lágrimas, que yo tengo que servir. Esa es la religión de los profetas y la religión de Jesús. Algo de eso es lo que nos enseñó el concilio. Yo ya soy mayor, ya soy viejo, y me tocó vivir, yo fui educado en la iglesia antes del concilio. Y entré a la compañía de Jesús antes del concilio. Me pusieron una sotana, y durante años viví vuelto hacia el siglo XIX. Por eso que para mí fue impresionante el concilio, impresionante. Primero que nada, yo agradezco enormemente que me mandaron a estudiar, mientras se desarrollaba el concilio, me mandaron a estudiar a Roma, donde yo semanalmente me encontré con don Manuel Larraín, que era obispo de Talca y que era el presidente del Senam, y me fue explicando semana a semana lo que pasaba en el concilio, los adelantos del concilio. Y después, internamente en la compañía de Jesús, tuve otra gracia notable, porque en ese año que estuve en Roma hubo lo que nosotros llamamos la congregación general. Fue la gran reunión de los representantes de toda la compañía para ver cómo aceptábamos al concilio los jesuitas. Y se eligió a un hombre notabilísimo, el padre Rupert, a quien lo pude conocer ahí, con quien pude hablar, y después con el cual pude colaborar después muchísimo. Entonces, el concilio fue más que una primavera, más que abrir las puertas, fue un cambio radical de actitud, algo de lo que yo veo hoy día en esta carta pastoral. Una iglesia que antes solo se miraba para adentro, que quería crecer ella, tener una cierta autoridad. El concilio le dice: date vuelta, ¿dónde vas a seguir? ¿Dónde hay más dolor? ¿Dónde? No te mires a ti, tú eres un instrumento para ayudar afuera. Entonces vino Medellín, en América Latina, quisieron ser fieles al concilio, y la iglesia dijo: ¿sabes? Hay mucha injusticia y hay pobre, no nos tapemos los ojos. Si somos discípulos de Jesucristo, ahí tiene que ir nuestra mirada, no a nosotros. Entonces, toda esa actitud de mirar que Dios está hablando, que Dios está actuando, que nadie por equivocado que esté, no tiene algo de verdad que enseñarme. Yo no soy dueño de la verdad. Que si hay alguien sufriendo, se le destruyó su familia, yo tengo que apoyarlo, no pegarle con el mocho del hacha encima. Todo ese ambiente fue lo que vivimos y agradecimos cuando se inaugura el concilio. Y hubo 2 o 3 cosas más. El concilio nos dijo: ¿sabe? Aquí no hay que hablar del Papa, de los obispos, hablemos primero de lo que tenemos en común. Los laicos son tan cristianos como el Papa y tienen tanta responsabilidad en la iglesia como el Papa. Somos un pueblo de Dios. Todos llamados a la santidad, y eso estamos recién tratando de descubrir eso, para que no estén los sacerdotes allá y los laicos acá, sino una comunidad creyente. La otra cosa que el concilio nos enseñó magnífico es la libertad de conciencia. La conciencia es libre, hay que formar a la gente a la libertad, a que sea responsable, y no pura prohibición y castigo. Y la fuente de todo fue que el concilio dijo: descubramos la escritura, la palabra de Dios, que los católicos la habíamos dejado bastante de lado. Leíamos la escritura en latín y no la entendían en la misa. Entonces ahí se volvió a leer la escritura, y eso está hecho mucho bien. Hoy día se prepara la primera comunión leyendo el Evangelio, las familias tienen el Evangelio en su casa, es un cambio radical. Además te enseña a pensar con categorías más históricas, más humanas. No es como lo griego, que era como deben ser las cosas muy cuadradamente. En la Biblia es mucho más histórica y humana. Pero en fin, entonces
resumiendo, el concilio fue un terremoto, fue un abrir las puertas, donde el Papa dijo: no venimos a condenar, venimos a ayudar, a servir a la humanidad. Todos los dolores de la gente tienen que ser nuestros dolores, un cambio de actitud de fondo, apertura a los cambios. Y bueno, han pasado 50 años. Dificultades, ¿no? El momento cuando fue el concilio, un momento de ebullición, habían elegido a Kennedy. Entonces una esperanza enorme. Habían largado el primer Sputnik. Los hombres decían: bueno, vamos a salir ahora afuera. Para los latinoamericanos todavía no era comunista, era la revolución cubana, fue una tremenda esperanza. Por fin va a haber cambio y caen los dictadores, etcétera. Fue un momento muy, muy feliz, de esperanza. A los pocos años, cuando ya se empieza a aplicar el concilio, habían asesinado a Kennedy, habían asesinado a Martin Luther King, estaba el problema de la guerra de Vietnam, estaba la revolución estudiantil. Entonces así fue difícil aplicar el concilio y muchos le tuvieron miedo al concilio y se frenaron. Entonces estamos ahora tratando de redescubrir las grandes intuiciones. Porque no es fácil, parece. No es fácil porque uno toca tradiciones, uno toca cultura. La gente dice: pero me cambian lo más sagrado que tengo. Pero a veces esas cosas tan sagradas tampoco vienen del Evangelio. Si uno lee la sencillez de Jesús, no tiene mucho que ver con muchas de las cosas que hacemos hoy día los católicos. Entonces tampoco hay que creer que eso lo central es cómo era Jesús, cómo nos hablaba Jesús, y a ver cómo podemos leer eso hoy día. Hoy día no podemos vestirnos como Jesús, tenemos que vestirnos como se viste alguien en el siglo XXI. Tenemos que hablar, ver televisión, no podemos hacer lo mismo que haría Jesús, pero tenemos que hacer lo que haría Jesús si estuviera hoy aquí. Y eso es muy lindo, un desafío. ¿Y cómo estamos preparados, no? Bueno, yo creo que nunca estamos bien preparados. Todos tenemos miedo, queremos repetir la seguridad. Yo fui formador de jesuita. La tentación que yo tenía era formar a los jóvenes como me habían formado a mí. Y eso no, porque yo tengo que formarlos para el siglo XXI, para adelante. Y eso crea miedo y temores y se hieren intereses. Es lo que le pasó a Jesús. Jesús llegó y se encuentra con un pueblo pobre, muy oprimido por los impuestos, oprimido por una religión que en lugar de liberarlo lo achataba. Y entonces Jesús trata de sanar, de liberar, de hacer a las personas libres, sentir que Dios no es un yugo y un azote, sino alguien cercano. Pero mucha gente se sintió amenazada. Los escribas, los fariseos se sintieron y lo mataron. O sea, no tenemos que pensar que nos va a pasar otra cosa distinta. Cuando a mí me dicen: a usted le llamaba la atención que al cardenal Silva lo criticaran, si no lo hubieran criticado es que no estaba haciendo lo que Jesús le hubiera pedido. Sí, claro. Yo me acuerdo que el padre superior nuestro, Rupe, nos dijo un día que a él le preocupaba mucho cuando la compañía de Jesús no tenía problemas. Sí, claro. Porque cuando hay problemas es que tú estás tocando una cosa que es importante. Para terminando, pero esto de que es de providencial todo lo que pasaba, porque ayer también coincidió con el cumpleaños del cardenal Silva Enríquez, y uno inmediatamente piensa en el sueño que él tenía sobre Chile. Así. Yo acabo de presentar un libro que retoma las 10 últimas homilías del cardenal Silva el 18 de septiembre, las que dijo durante el periodo del régimen militar. Y son admirables. Qué distinta hubiese sido la historia de este país antes y después del golpe si hubiéramos escuchado a ese hombre visionario, pidiendo que hubiera menos desigualdad, que hubiera más respeto a la persona, etc. No lo escuchamos, pagamos caro. Ojalá que ahora escuchemos, que hagamos el esfuerzo de adentro de generar nuevas estructuras,
de sanar a la iglesia, convertirnos los católicos, pero también dialogar con los que no son católicos. Nadie puede estar excluido, todos tenemos que ayudar, todos. Aquí nada, los buenos y los malos, ellos y nosotros. Estamos todos embarcados en una misma aventura y tenemos que ayudar. Masones, católicos, comunistas, todos tenemos que dar nuestro granito de arena a una sociedad más justa.